Saludos todos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa, tu programa, La Literatura del Derecho. Con ustedes, Miguel Ángel Durán, su productor y conductor. Voy a hacer una variante en esta ocasión y me voy a salir un poco del derecho propiamente y de los tecnicismos jurídicos para tratarles un tema de literatura universal, de historia, combinada, mezclada, y específicamente en esta ocasión por el hecho de que el 21 de octubre tiene preeminencia la existencia de un ser humano que trascendió en la humanidad, trascendió como el caso de Alfredo Nobel. Nobel o Nobel, debe ser Nobel realmente porque la traducción en español ha sido así. Nos referimos a quien origina o por quien se origina los premios Nobel, los premios de literatura, premio de la paz, premio de química, premio de física, de matemática. ¿Dónde se ubica el origen de estos premios? Se debe a Alfred Nobel o Alfredo Nobel, que es la correcta traducción. Y voy a hablarles un poco de esto porque la fecha propicia para recordar la trascendencia de este gran ser humano que tuvo un propósito en la vida, intentó buscar la paz, intentó hacer la paz, intentó de que la humanidad pudiera crear organismos de paz en la guerra, en una época en donde las naciones luchaban por poder constantemente, permanentemente, insaciablemente, las invasiones eran comunes y este señor se desarrolló en su época tratando de crear inventos que ayudaran a la humanidad a desenvolverse mejor, a que hubiera una mejor cultura, un mejor desarrollo en los pueblos, de manera intelectual, de manera pacífica. Sin embargo, uno de sus inventos real y efectivamente, que la dinamita, trae consecuencias fatales para la humanidad. Esto derivó luego a la creación de una fundación con su nombre y a fondos que recoge esa fundación, que se convierten en premios que cada año se entregan cuando al año anterior se han destacado figuras en los géneros que hemos destacado, matemáticas, paz, química, física, literatura, entre otros. Vamos a dar lectura brevemente a parte de lo que yo he dicho, pero de una manera más metódica, en un texto destinado a estos efectos, para mayor comprensión de nuestro público, para la cultura general, porque de eso se trata la literatura del derecho, en educar, en instruir, en ser solidarios con la formación de los seres humanos, de los profesionales o no profesionales. Bien, el Premio Nobel de Literatura, los países y sus respectivos escritores ganadores. Este es el título de lo que vamos a leer, pero su contenido es genérico. Los premios Nobel se entregan todos los años en Estocolmo a las personas, organismos o entidades que realizaron durante el año anterior un aporte extraordinario en los campos de la literatura, la física, la química, la fisiología, la medicina, la economía y la paz. Se entregaron por primera vez el 10 de diciembre del año 1901. Son financiados por los intereses devengados de un fondo en fideicomiso, como así lo dispuso en su testamento el físico, inventor y filántropo sueco, el ingeniero Alfredo Bernhard Nobel. Los ganadores reciben una significativa retribución en metálico, una medalla de oro, y un diploma que destaca el campo en que se ha logrado esta prestigiosa distinción. Es decir, si ha sido en el campo de la medicina, se identifica que ha sido en medicina. Si es en el de la paz, que es el más trascendental, porque recoge ya todo lo que tiene que ver con la humanidad en sentido general. El fondo que costea a estos premios es controlado por un comité de la Fundación Nobel, integrado por 6 miembros que son elegidos cada 2 años, de los cuales uno es nombrado por el gobierno sueco y los otros 5 los escogen
los administradores de los organismos contemplados en dicho testamento. Es decir, que el ingeniero, antes de su fallecimiento, obviamente, había hecho un testamento en donde diseñaba toda esta estructura para que estos premios futuros, como hasta ahora se han entregado, estén bien organizados. Estos 6 miembros tienen que ser necesariamente ciudadanos suecos o noruegos. El filántropo Alfredo Nobel nació en Estocolmo un 21 de octubre de 1833. Es decir, estamos hablando de que hoy cumpliría 200 años. Estamos en el 2021. Para conocimiento de esta generación, de la cultura actual de nuestros pueblos. Entonces, reitero, el filántropo Alfredo Nobel nació en Estocolmo un 21 de octubre de 1833. Corrijo, 1833, 1933, serían 100 años, estaríamos en el 2033 cumpliría los 200 años, es decir, que faltan unos cuantos años. Corrijo la lectura, la información en ese sentido, pero falta muy poco. Dice que murió en San Remo, Italia, el 10 de diciembre de 1896. Logró más de 350 inventos, muchos en el terreno de los explosivos, siendo la dinamita el de mayor importancia. La consiguió en el año 1867. El invento de la dinamita, lo que todo el mundo conoce como dinamita, fue en el año 1867. Madre mía, ya ustedes saben lo que de ahí para acá ha ocurrido en la humanidad. Bueno, la dinamita la utilizan todavía en muchas edificaciones clásicas, viejas, por ahí, y en algunos lugares donde se experimentan detonaciones, etcétera, para destruir asuntos que son más rápidos, más fáciles, y cubriendo zonas para no provocar un daño a la vida humana, ¿no? La consiguió en el año 1867 y con ella revolucionó la construcción, la minería, la ingeniería y la industria militar. Evidentemente, por lo que acabo de decir, y aquí complemento. Es decir, la minería, por ejemplo, se desarrolló porque explotar una mina con balas o con cualquier otro instrumento era imposible para la época. Ya hoy no, evidentemente que hay muchos inventos de otra naturaleza, químicas grandiosas, pero este invento sigue siendo una revolución. Lo fue en su momento y lo sigue siendo a pesar de los años. Todos sus inventos fueron patentados por él y con ellos acumuló una de las más enormes fortunas de su país. Pero también hizo suyo un complejo de culpa debido al gran daño que estos causaron al hombre, específicamente en los campos de la batalla. Por esta razón es que destina para la Fundación Nobel de manera testamentaria la mayor parte de las riquezas obtenidas, con el estricto encargo de entregar los premios Nobel a las personas que más hayan hecho en beneficio de la humanidad, principalmente en la paz, la tranquilidad de la humanidad, el sosiego. Este ha sido el premio más destacado porque en su esencia era lo que él procuraba. A pesar de que él hizo esfuerzo porque hubiera paz, involuntariamente, aparentemente, se constituyó en todo lo contrario, porque la dinamita ha servido de motor para muchas batallas y guerras durante toda la historia del origen de la misma. El connotado inventor firmó el histórico testamento el 27 de noviembre del año 1895 en el Club Sueco Noruego de París. Y un año más tarde le sorprende la muerte, es decir, en 1896, como dijimos ahorita, 10 de diciembre específicamente, provocada por un fulminante ataque cardíaco. El corazón, probablemente parte de la conciencia de la época, el sentimiento de lo que había acontecido, de todo lo que había creado y quizás un mea culpa de que caramba, quise hacer algo para la paz y lo que fue una corroboración para la guerra y para la destrucción, a pesar de que la conciencia de la humanidad se ha ido desarrollando y ha servido para tantas cosas positivas como hemos señalado.
De los campos reconocidos por este importante galardón, es el Premio Nobel de Literatura uno de los de mayor trascendencia, por lo que hacemos mención especial de las naciones y sus respectivos intelectuales que lo han obtenido a través de las letras. Ahora, brevísimamente, algunos premios y países que han obtenido el Premio Nobel de Literatura. Por ejemplo, en España, José Echegaray en el 1904, Jacinto Benavente en el año 1922, Juan Ramón Jiménez en el año 1956, Vicente Alexandre en el 1977, Camilo José Cela en el año 1989. En Francia, Sully Prudhomme, 1901, Frédéric Mistral, 1904, Romain Rolland, 1915, Anatole France, 1921, Henri Bergson, 1927, Roger Martin Dugard, 1937, André Gide, 1947, François Mauriac, 1952, Albert Camus, famoso escritor. Albert Camus lo obtuvo en 1957. Saint-Jean Perse, 1960. Jean-Paul Sartre lo rechazó, no quiso aceptarlo, pero fue el galardonado en el año 1964. Claude Simon en el 1985 y Jean-Marie Gustave Leclerc en el 2008, todos franceses. Estados Unidos tiene en el Nobel de Literatura, a Sinclair Lewis, 1930, Eugene O'Neill, 1936, Pierce Book, 1938, William Faulkner, 1949, Ernest Hemingway, en el año 1954, John Steinbeck, en el año 1962, Isaac Singer, en el 1978, Joseph Brodsky, 1987, y Toni Morrison en el año 1993. En Italia tenemos a Garduzzi, 1906, Grazia Deledda, 1926, Luigi Pirandello, 1934, Quasimodo, 1959, Eugenio Montale, 1975, y Darío Francisco en el año 1977. En Alemania tenemos Theodor Mommsen, 1902, Rudolf Christopher Eucken, 1908, Paul von Hayes, 1910, Gerard Hauptmann, 1912, Thomas Mann, 1929, Nelly Sachs, 1966, Heinrich Boll, 1972, Günter Grass, famosísimo, 1999, y Herta Müller en el 2009. Entonces, para ir descendiendo en este tema, nos permitimos, por ejemplo, buscar los que más son hispanos y latinos, ¿no? Por ejemplo, de Chile, Gabriela Mistral en el año 1945 y Pablo Neruda en el año 1971, el hombre de 20 poemas de amor y una canción desesperada. En Colombia, el famoso novelista de vida por siempre, Gabriel García Márquez, en el año 1982. En México, Octavio Paz, en el año 1990. En Guatemala, Miguel Ángel Asturias, en el año 1967. Tenemos, por ejemplo, esos son los más destacados en Hispanoamérica. Y en Perú, Mario Vargas Llosa, o Loza, como se le dice, en el año 2010. En República Dominicana hemos criticado durante varios años, durante muchísimo tiempo, que República Dominicana no haya sido tomada en consideración para la obtención de un premio Nobel, en el área de literatura específicamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, la literatura de Juan Emilio Bosch Gaviño, tenemos la literatura de muchos, Salomé Ureña, Pedro Enríquez Ureña, Fabio Fiallo, Gastón Fernando de Ligne, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, y muchos otros
son inconmensurables, es una gran cantidad de escritores. Pero en el caso específico de Juan Emilio Bosch Gaviño, no quiero que se malentienda si he omitido algunos nombres tan importantes, porque no dejan de ser importantes por el hecho de mi omisión involuntaria. En el caso de Juan Emilio Bosch, un profesor dedicado al cuento literario, al ensayo, a la política, escribió tanta literatura social, tanta literatura humana, de tanta trascendencia, de tanta enseñanza, llena de mucha moraleja, de mucha ética, que siempre hemos dicho que debió ser tomado en cuenta. Sin embargo, no hubo ninguna organización que se tenga conocimiento que procurara, a nivel estatal, político o no, de que se tomara en consideración en Estocolmo al profesor Juan Emilio Bosch Gaviño para que pudiera participar o ser tomado en cuenta como merecedor, para nosotros lo tiene, de un premio Nobel de Literatura. Quizás nuestra isla, los pocos habitantes, quizás la falta de la internacionalización de muchas de nuestras letras nos ha opacado frente al mundo europeo, frente al mundo del viejo mundo, ¿no? Sin embargo, seguimos creyendo que de forma póstuma estos premios pueden tener también algún tipo de preeminencia. Les dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado la literatura del derecho en esta ocasión, con un tema combinado de literatura, historia, etc. No olviden darle like y suscribirse para seguir produciendo este tipo de contenidos. Buenas bendiciones.